Bienvenido al día 5 del desafío de 7 días con el Salmo 91, el día de la liberación espiritual. Hoy oramos con autoridad sobre toda atadura, toda cadena, todo espíritu que ha impedido que tu vida fluya como Dios la diseñó. El Salmo 91, versículo 13, dice que pisaras al león y a la serpiente. Eso no es una metáfora. Es una declaración de autoridad espiritual que te pertenece en Cristo Jesús. Hoy la ejercemos juntos. Escribe en los comentarios la atadura de la que necesitas ser libre hoy. Dios escucha. La comunidad intercede. Suscríbete al canal para los 7 días del desafío. Hermano, hermana, llegamos al día 5. Y yo dije desde el principio que este sería el día más poderoso del desafío. Lo sigo creyendo, no porque los otros días no sean importantes. Protección, sanidad, familia y finanzas son todas áreas fundamentales, sino porque todo lo que oramos en los días anteriores tiene una raíz espiritual. Y hoy vamos a la raíz. Quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en tu vida que sientes que no puedes controlar? No importa cuánto lo intentas, cuánto oras, cuánto decides cambiar. Sigue ahí. Puede ser un hábito destructivo que regresa una y otra vez. Puede ser un pensamiento obsesivo que no te deja vivir. Puede ser una conducta que sabes que no está bien, pero que parece más fuerte que tu voluntad. Puede ser una atracción hacia cosas que te dañan. Puede ser una incapacidad de perdonar aunque quieras hacerlo. Puede ser miedo específico, irracional, que no tiene explicación lógica pero que paraliza. Puede ser una sensación de oscuridad o de pesadez espiritual que te acompaña sin razón aparente. Si algo de eso resonó en ti, este día es para ti. Porque lo que describes no siempre tiene explicación psicológica o médica solamente. A veces tiene dimensión espiritual. A veces hay ataduras, lazos espirituales, que el enemigo ha tejido con paciencia, a veces a lo largo de años, a veces heredados de generaciones, que operan como una cadena invisible que limita lo que tu vida puede ser. Y el Salmo 91 tiene una respuesta directa para eso. El versículo 3 dice que Dios te librara del lazo del cazador. El versículo 13 dice que sobre el león y el áspid pisaras, hollaras al cachorro del león y al dragón. Esas son palabras de liberación, de autoridad, de victoria sobre todo poder espiritual que haya operado en contra de tu vida. Pero quiero ser claro sobre algo antes de que empecemos. La liberación espiritual no es algo mágico que sucede sin tu participación. No es un ritual que te hace libre automáticamente. La liberación genuina requiere 3 cosas. Reconocimiento honesto de lo que necesita ser libre, renuncia deliberada, la decisión activa de rechazar lo que te ha tenido atado y recepción de la libertad que Cristo ya compró para ti en la cruz. Las 3, reconocer, renunciar, recibir. Y hoy vamos a hacer las 3 juntos. Hoy el Salmo 91 lo leemos como una declaración de guerra espiritual. No con miedo, con autoridad. Porque lo que estás a punto de declarar no son palabras tuyas, son palabras de Dios. Y cuando la palabra de Dios sale de la boca de alguien que habita al abrigo del Altísimo, el reino de las tinieblas tiembla. Salmo 91, 1, 2. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiare. Salmo 91, 3, 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91, 5, 6. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 11, 12.
pues a sus ángeles mandara acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91:13. Sobre el león y el aspid pisaras, hollaras al cachorro del león y al dragón. Salmo 91:14-16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocara y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Escucha el versículo 13 una vez más. Sobre el león y el áspid pisaras, no huirás, no te esconderás, pisaras. La autoridad espiritual que tienes en Cristo no es defensiva solamente, es ofensiva. Hoy la ejercemos. Antes de orar con autoridad, necesitamos entender de dónde viene esa autoridad. Porque hay personas que declaran guerra espiritual con palabras fuertes, pero sin base sólida. Y eso no produce liberación, produce frustración. La autoridad espiritual no viene de cuánto gritas, de cuántos años llevas en la iglesia, ni de qué tan especial te sientes espiritualmente. Viene de una sola fuente, tu posición en Cristo. Lucas 10:19 dice, y estas son palabras de Jesús mismo, dirigidas a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad. En el griego original, exousia, que significa autoridad legal delegada, como la autoridad de un policía que no viene de su fuerza física, sino de la placa que porta y de la institución que lo respalda. Jesús le dio a sus seguidores autoridad legal sobre toda fuerza del enemigo, no sobre algunos poderes del enemigo, sobre toda fuerza. Pero hay una condición implícita en esa autoridad. Tiene que ser ejercida. Un policía que tiene placa pero nunca la usa, no está cumpliendo su función. La autoridad que Cristo te dio para pisar serpientes existe, pero tienes que ejercerla activamente, con tu boca, con tu declaración, con tu decisión de no ceder ante lo que el enemigo dice que es inevitable en tu vida. Ahora, ¿y cómo opera prácticamente el enemigo? Porque hay mucha confusión sobre esto. El diablo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no es omnipresente como Dios, pero opera a través de espíritus que actúan en las esferas de diferentes áreas de la vida humana. Y estos espíritus trabajan principalmente de dos maneras, a través del engaño y a través de la acusación. El engaño opera sembrando mentiras que con el tiempo se convierten en verdades que la persona asume como propias. Soy un fracasado. Nunca voy a poder dejar este hábito. No merezco ser amado. Dios no puede perdonar lo que hice. Mi familia siempre fue así y yo soy igual. Esas no son verdades, son mentiras con historial. Verdades falsas que se instalaron a través de repetición, de trauma, de voces de autoridad que las dijeron en momentos de vulnerabilidad. Y ahora operan como programas en el fondo de la mente que condicionan todo lo que la persona piensa, decide y hace. La acusación es diferente. Opera recordándote constantemente tus fracasos pasados para mantenerte en un estado de culpa y vergüenza que te paraliza. El Apocalipsis 12:10 llama al diablo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Su estrategia favorita no es decirte que hagas algo malo, es recordarte todo lo malo que ya hiciste para convencerte de que no tienes derecho de acercarte a Dios, de vivir en libertad, de recibir sus promesas. La respuesta al engaño es la verdad de la palabra de Dios, y la respuesta a la acusación es la sangre de Cristo. El Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. De dos armas, la sangre, que cubre y lava toda acusación legítima, y el testimonio, la declaración activa de lo que Cristo hizo. Esas son las armas de la guerra espiritual.
No emociones fuertes, no gritos, sangre y palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a usar hoy. La sangre de Jesucristo para lavar toda acusación legítima que el enemigo usa contra nosotros. Y la palabra de Dios, el Salmo 91, para declarar la verdad sobre quienes somos y qué autoridad tenemos sobre todo poder del enemigo. Levántate, pon los pies firmes en el piso, hombros hacia atrás, y declara con la autoridad que Cristo te dio: soy hijo del Rey, y tengo autoridad sobre el enemigo. La sangre de Jesús me cubre y calla toda acusación. La palabra de Dios en mi boca es un arma de dos filos. Hoy ejerzo la autoridad que Cristo me dio. En el nombre de Jesús, toda atadura se rompe. Amén. Vamos a orar ahora. Y esta oración es diferente a las de los días anteriores. No es solo petición, es decreto. No es, por favor Dios, si quieres. Es la aplicación activa de la autoridad que Cristo nos dio sobre el enemigo. Cierra los ojos, respira profundo y prepara tu corazón para recibir lo que Dios ya compró para ti en la cruz. Padre Celestial, vengo ahora ante ti en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de mis méritos, no en el nombre de mi perfección, no en el nombre de cuántos años llevo creyendo. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre me paro ahora. Padre, primero aplico la sangre de Jesucristo sobre mi vida en este momento. Que esa sangre, la misma que fue derramada en la cruz por mi liberación, cubra mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Que calle toda acusación legítima que el enemigo usa contra mí. Que limpie toda impureza, toda mancha, todo derecho legal que el enemigo haya adquirido sobre mi vida a través de mis pecados o de los pecados de mis generaciones anteriores. La sangre de Jesús limpia todo. La sangre de Jesús calla todo. La sangre de Jesús libera todo. Y ahora, en el nombre de Jesús, me dirijo directamente a todo espíritu que no sea del Señor que haya operado en mi vida. Todo espíritu de miedo, te hablo directamente. No tienes derecho de operar en mí, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tu autoridad sobre mí termina hoy. Sal en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adicción, ya sea a sustancias, a conductas, a pensamientos, a relaciones tóxicas, a cualquier cosa que me haya tenido encadenado, tu dominio sobre mi vida termina en este momento, porque a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. No soy esclavo de ningún hábito, de ningún deseo destructivo, de ninguna sustancia. Soy libre en el nombre de Jesús. Sal. Todo espíritu de depresión y de desesperanza, el que pinta todo de gris, el que roba el gozo, el que susurra que no hay razón para seguir. Tú no eres mi condición permanente. Eres un espíritu que no tiene derecho de morar en un templo del Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza, y esa fortaleza no te deja espacio. Sal en el nombre de Jesús. Todo espíritu de lujuria y de inmoralidad sexual que haya contaminado mi mente con imágenes, con pensamientos, con deseos que no honran a Dios, en el nombre de Jesús renuncio a todo acceso que esos espíritus hayan tenido en mi vida. Cierro las puertas que abrí voluntaria o involuntariamente. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no hay lugar para la inmoralidad. Sal en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia que me ha mantenido lejos de Dios y de las personas que me aman. En el nombre de Jesús, te echo fuera. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Elijo la humildad. Sal. Y Padre, en el lugar que estos espíritus ocupaban, llena con tu Espíritu Santo. No dejar esos espacios vacíos, llenarlos. Con amor donde había miedo,
con gozo donde había depresión, con libertad donde había adicción, con pureza donde había inmoralidad, con gracia donde había orgullo. Llénalo todo, Señor, que tu Espíritu Santo tome plena residencia en cada área de mi vida que hoy fue liberada. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo crucial que necesito enseñarte ahora y que pocas personas mencionan después de una oración de liberación. Lo que haces en las próximas 24 a 72 horas es determinante para si la liberación se mantiene o si el enemigo regresa. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 12, 43, 45. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares áridos buscando descanso. Y si no encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si vuelve y la encuentra desocupada, barrida y adornada, toma 7 espíritus peores y entra. Jesús estaba describiendo el riesgo de recibir liberación sin llenar el espacio liberado con algo que lo ocupe. Eso tiene una implicación práctica muy concreta. La liberación espiritual no es el destino, es el punto de partida. No es el final del proceso de transformación, es el comienzo, porque el espacio que fue liberado tiene que ser llenado activamente con la presencia de Dios, con su palabra, con hábitos espirituales que mantengan ese espacio ocupado. De lo contrario, la naturaleza del alma, como la naturaleza del universo, no tolera el vacío por mucho tiempo. ¿Y cómo se llena ese espacio? De maneras muy concretas. La lectura diaria de la Biblia, no como obligación religiosa, sino como alimento real para el alma. La oración cotidiana, no solo cuando hay crisis, sino como conversación permanente con Dios. La comunidad espiritual, rodearse de personas que empujan hacia arriba, que creen, que oran, que comparten la misma dirección. La adoración, que no es solo cantar en la iglesia, sino elegir deliberadamente, enfocarse en quién es Dios en lugar de en el problema. Y la renovación de la mente, el proceso activo de reemplazar las mentiras que el enemigo sembraba con la verdad de la palabra de Dios. Este último punto merece detenerse. La mente es el campo de batalla principal. El enemigo no puede poseer a un creyente lleno del Espíritu Santo, pero sí puede atacar la mente desde afuera. Puede seguir ofreciendo pensamientos, puede seguir susurrando mentiras. La diferencia después de la liberación es que ahora tienes la capacidad de reconocer esos pensamientos como lo que son, ataques externos, no verdades internas, y de rechazarlos activamente con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo, eso es un acto activo, deliberado, continuo. No se hace una vez, se hace cada vez que un pensamiento que no viene de Dios intenta instalarse en la mente. Lo tomas, lo evalúas a la luz de la palabra de Dios, y si no concuerda con lo que Dios dice sobre ti y sobre tu vida, lo rechazas. No lo entretengas, no le des espacio, lo llevas cautivo. Finalmente, quiero hablar de algo que a veces se convierte en una trampa después de la liberación: el perfeccionismo espiritual. La idea de que ahora que fui liberado, nunca más debo tener una recaída, que si vuelvo a luchar con algo que Dios liberó, significa que la liberación no fue real. Eso es mentira. La liberación es real, aunque la batalla continúe. El hecho de que el enemigo siga intentando recuperar el terreno que perdió, no significa que no lo perdió. Significa que sabe que lo perdió y está desesperado. Cada vez que rechazas el pensamiento o el deseo que antes te dominaba, esa es la victoria. Pequeña quizás, pero real. Quiero darte una imagen que me parece muy útil para entender esto. Cuando el ejército de un país
conquista un territorio que estaba en manos del enemigo, la batalla no termina el día de la conquista. Siguen habiendo escaramuzas. El enemigo intenta recuperar el terreno. Hay vigilancia constante que se necesita, pero hay algo que es completamente diferente. El territorio ya no le pertenece al enemigo. Él tiene que atacar desde afuera. Ya no opera desde adentro con la misma libertad que tenía antes. Y con el tiempo, conforme el nuevo régimen se consolida, los ataques se vuelven menos frecuentes y menos efectivos. Eso es exactamente lo que sucede después de la liberación espiritual. El enemigo sigue atacando desde afuera, con pensamientos, con tentaciones, con circunstancias, pero ya no opera desde adentro con la misma libertad. La presencia del Espíritu Santo en el espacio liberado cambia todo, y con el tiempo, conforme construyes los hábitos espirituales que consolidan tu libertad, los ataques se vuelven más fáciles de rechazar. No porque la batalla desaparezca, sino porque tu capacidad de respuesta se fortaleció. Pon una mano en tu cabeza y declara: mi mente está renovada por la palabra de Dios. Todo pensamiento que no viene de Dios lo rechazo. El Espíritu Santo llena cada espacio que fue liberado. Soy libre y permanezco libre en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer ahora oraciones específicas por áreas de liberación que se repiten constantemente. Cuando llegue la tuya, levanta la mano, literalmente, física, como señal de que estás recibiendo esta liberación para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, decreto libertad sobre todo aquel que está atado a una adicción, ya sea al alcohol, a las drogas ilegales, al tabaco, a los medicamentos, a la pornografía, a los juegos de azar, a las redes sociales usadas de manera compulsiva, a las relaciones tóxicas de las que no puedes salir. Señor, tu poder rompe toda cadena. Lo que la voluntad humana no ha podido romper en años, tú lo rompes en un instante cuando la persona se entrega a ti. Decreto liberación ahora mismo. Que las ataduras cedan, que el deseo compulsivo pierda su poder, que la persona que ha intentado salir sin poder hoy salga. En el nombre de Jesús, Padre, decreto libertad sobre los que están atados al miedo. El miedo a la muerte, que roba cada día del que debería ser disfrutado. El miedo al rechazo, que impide ser auténtico, que hace vivir para la aprobación de los demás. El miedo al fracaso, que paraliza antes de intentar. El miedo a Dios mismo, no el temor santo, sino el miedo distorsionado que hace huir de su presencia en lugar de correr hacia ella. En el nombre de Jesús, rompo esos miedos específicos ahora mismo, porque el amor perfecto echa fuera el temor, y el amor de Dios por ti es perfecto. En el nombre de Jesús, Padre, decreto libertad sobre los que están atados a la falta de perdón, que cargan un rencor que ya pesa más que el daño original que lo generó, que a veces ya ni recuerdan bien qué pasó, pero el resentimiento sigue ahí, como una infección crónica. Señor, la falta de perdón no lastima al que ofendió, lastimar al que no perdona. Es una cárcel donde el que guarda la llave es el propio prisionero. Padre, dame la gracia de perdonar, no porque lo merezcan, sino porque yo necesito ser libre. Que el perdón fluya ahora mismo sobre esa herida, en el nombre de Jesús. Padre, decreto libertad sobre los que están atados a la brujería, a la hechicería, a prácticas ocultistas, ya sea que ellos mismos participaron o que alguien hizo algo en su contra, que visitaron a curanderos, a brujos, que usaron objetos de hechicería pensando que era inofensivo o que era la única salida. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos ahora todo pacto, toda maldición, todo lazo espiritual relacionado con esas prácticas. La sangre de Jesús rompe toda obra de tinieblas y declaro que esa persona pertenece a Cristo completamente, irrevocablemente.
y ninguna obra del enemigo tiene poder sobre alguien que está bajo la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Quiero terminar el bloque principal del día 5 con algo que es el fundamento de todo lo que hicimos hoy. La victoria ya fue ganada. No la estamos ganando hoy, no estamos esperando que Dios la gane algún día. Ya fue ganada en la cruz. Hace 2000 años, Colosenses 2:15 dice que en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojo, exhibió públicamente, triunfo, tiempo pasado. Eso ya ocurrió. El diablo ya fue derrotado. Sus principados y potestades ya fueron despojados de su autoridad. El dominio que el enemigo ejercía sobre la humanidad a través del pecado y de la muerte ya fue roto. Lo que estamos haciendo en esta oración de liberación no es ganar una batalla que está en duda, es aplicar una victoria que ya existe. Es como cobrar un cheque que ya tiene fondos. El dinero ya está ahí. El cheque fue firmado en la cruz. Lo que hacemos con la oración y la declaración de fe es presentarlo al banco. Es hacer valer lo que ya es nuestro por derecho de redención. Eso cambia completamente el tono de la guerra espiritual. No oramos con miedo de perder. Oramos desde la posición del que ya ganó. No declaramos con duda. Declaramos con la certeza del que tiene el título de propiedad en la mano. El enemigo pelea como alguien que perdió, pero todavía no acepta su derrota. Y nuestra función es recordarle con nuestra boca, con nuestra fe, con nuestra vida libre, que ya perdió, que la victoria de Jesús es definitiva, que no hay apelación posible. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no aparentemente libres. No libres en teoría, no libres con asterisco, verdaderamente libres. La libertad que Jesús compra no es parcial ni temporal, es completa y permanente, condicionada solo a que permanezcas en Él, habitando al abrigo del Altísimo. Eso es lo que eres hoy después de este día 5. No alguien que espera ser libre, alguien que ya fue liberado y que camina en esa libertad, con los ojos abiertos para reconocer los intentos del enemigo de recuperar terreno, con la palabra en la boca para rechazarlos, con el Espíritu Santo como guardián permanente del espacio que fue limpiado. Verdaderamente libre. Quiero contarte una historia breve que ilustra perfectamente lo que significa caminar en la victoria ya ganada. Hay un relato histórico, aunque algunos lo consideran apócrifo, sobre un soldado japonés llamado Hiro Onoda, que siguió combatiendo en la selva filipina hasta 1974, casi 30 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Nadie le había informado que la guerra había terminado. Siguió peleando una guerra que ya había concluido décadas atrás. Cuando su comandante fue llevado personalmente a la selva a decirle que la guerra había terminado, Onoda finalmente soltó las armas, no porque hubiera perdido la capacidad de combatir, sino porque recibió la información correcta. La guerra ya había terminado. El esfuerzo de 30 años adicionales fue completamente innecesario. ¿Cuántos creyentes están viviendo como Hiro Onoda, peleando contra el enemigo como si la victoria todavía estuviera en duda? Viviendo bajo el peso de ataduras que ya fueron rotas en la cruz, temiendo una derrota que ya no puede ocurrir porque la guerra ya terminó. El problema no es falta de fe, es falta de información. No saben que la guerra ya concluyó, que Jesús ya ganó, que el enemigo ya fue derrotado. Tu comandante, Jesús mismo, viene hoy a decirte: la guerra terminó, ya gané. La atadura que te tiene encadenado ya fue rota. La victoria ya fue asegurada. Suelta las armas del miedo y de la lucha en solitario.
y empieza a vivir como alguien que sabe que el lado correcto ya ganó, porque eso eres, y eso es lo que se celebra en este día 5. Padre, gracias. Gracias por la cruz, gracias porque en ese madero, en ese momento de máximo dolor y máximo amor, tu Hijo ganó todo lo que yo necesitaba: la perdón, la sanidad, la liberación, la restauración, todo, sin excepción, completamente, para siempre. Padre, que lo que se decretó hoy en este día 5 permanezca, que la liberación sea real y duradera, que el espacio liberado sea llenado por tu Espíritu Santo y permanezca bajo su guardia. Que la persona que oró conmigo hoy salga de aquí diferente, no solo emocionalmente movida, sino espiritualmente transformada. Que esta sea la fecha en que algo cambió. En el nombre de Jesús. Amén. Anunciar día 6, propósito y destino, con entusiasmo. Mañana descubriremos juntos por qué Dios te puso en este mundo. Antes de cerrar este día 5, quiero hacer algo que creo que Dios puso en mi corazón desde el inicio de este desafío. Voy a interceder por personas que están en situaciones muy específicas de atadura espiritual, las que muchas veces no se atreven a mencionar porque hay demasiada vergüenza o demasiado miedo alrededor de ellas. Cuando llegue la tuya, pon ambas manos en tu corazón y recibe esta oración como si fuera hecha específicamente para ti, porque lo es. Padre, intercedo ahora por la persona que lleva años luchando contra un pecado secreto, algo que nadie sabe, ni el cónyuge, ni los amigos, ni el pastor, algo que hace en la oscuridad y que después le genera una culpa tan aplastante que siente que no puede acercarse a Dios. Un ciclo que parece imposible de romper porque cada vez que cae, la vergüenza lo empuja más lejos de la única fuente que podría ayudarlo. Señor, tú ya lo sabes, no hay nada oculto para ti, y tú no estás esperando que esa persona llegue perfecto para recibirlo. Estás esperando que llegue así con todo eso. Que en este momento esa persona sienta que puede correr hacia ti en lugar de huir. Que tu amor sea más grande que su vergüenza. Que la misericordia sea más real que la condena. Padre, libéralo en el nombre de Jesús. Padre, intercedo por la persona que fue víctima de abuso físico, sexual, emocional, y que cargo esa herida en silencio durante años, que quizás nunca le dijo a nadie lo que le hicieron, que cargo la culpa de algo que no fue su culpa, que aprendió a sobrevivir construyendo muros tan gruesos que ahora no puede dejar entrar a nadie, ni siquiera a Dios. Señor, esa persona merece justicia, merece sanidad, merece saber que lo que le hicieron fue malo y que tú lo viste y que tú te importa. Que tu presencia entre a ese lugar herido que nunca ha sido tocado con gentileza. Que la sanidad comience desde adentro hacia afuera. Que la identidad de víctima sea reemplazada por la identidad de sobreviviente amado por Dios. En el nombre de Jesús. Padre, intercedo por la persona que está involucrada en una relación que sabe que está mal, pero de la que no puede salir. Una relación que la destruye, pero que tiene un poder de atracción que supera su voluntad. Que ha intentado terminarla varias veces y siempre regresa. Que sabe que Dios no puede bendecir esa relación, pero el dolor de salir parece insoportable. Señor, tú ves esa cadena y tú puedes romperla de maneras que la voluntad humana sola no puede. Que tu amor sea tan real, tan presente, tan satisfactorio, que el vacío que esa relación tóxica intentaba llenar quede completamente ocupado por ti. Que la persona tenga la fortaleza sobrenatural para dar el paso que sola no puede dar. En el nombre de Jesús. Padre, intercedo por la persona que está luchando con pensamientos de tristeza profunda, que en algún momento de su vida, o quizás ahora mismo, sintió que la única salida era desaparecer, que el dolor se volvió tan intenso que la muerte pareció una solución.
Señor, esos pensamientos son mentiras del enemigo, el que vino para robar, matar y destruir. Pero tú viniste para que tengan vida y vida en abundancia. Padre, que tu presencia sea tan real para esa persona en este momento que la mentira de que no hay razón para seguir pierda todo su poder. Que sienta tu amor, que sepa que su historia no termina aquí, que los días que están por delante tienen en ellos cosas que el dolor de hoy no le deja ver todavía, que busque ayuda profesional y espiritual, que no esté sola, en el nombre de Jesús. Y Padre, intercedo por la persona que lleva años alejada de ti, que quizás fue creyente, que conoció tu presencia, que vivió momentos preciosos contigo y que por alguna razón se alejó. Quizás por una decepción con la iglesia, por un dolor que le culpó a Dios, por una oración que no fue respondida como esperaba, por un pecado que creyeron que ya no podía ser perdonado. Señor, para esa persona que miro este video desde la distancia, que escucho con un corazón que quiere creer, pero que tiene demasiadas cicatrices, que hoy sienta algo que no sentía hace mucho, un calor, una presencia, un recordatorio de que tú nunca te fuiste, que tú seguiste ahí mientras ellos se alejaban, y que sigues ahí ahora con los brazos abiertos, corriendo hacia ellos como el padre del hijo pródigo. Recíbelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy fue un día diferente a los anteriores. Los días 1 al 4 fueron días de recibir protección, sanidad, restauración familiar, provisión financiera. El día 5 fue un día de soltar, de dejar ir lo que ha tenido encadenado, de ejercer la autoridad que Cristo compró para ti. Y eso requirió un tipo de valentía diferente, la valentía de nombrar lo que estaba oculto, de enfrentar lo que se evitaba, de creer que la libertad es posible aunque el ciclo lleve años. Quiero decirte algo con toda la honestidad que tengo. Puede que no sientas la liberación todavía. Puede que hayas orado todo esto y todavía no haya una emoción fuerte, una sensación particular, un momento dramático. Y eso está bien. La liberación espiritual no siempre se siente. A veces se vive. A veces el primer indicio de que algo cambió es que el próximo día, cuando ese pensamiento o ese deseo que siempre llegaba con fuerza aparece, tiene menos poder. Es un poco más fácil decir que no. La presión es un poco menor. Y ese cambio gradual es la liberación manifestándose en la práctica. No desestimes los cambios pequeños. No digas, no funcionó, porque no fue espectacular. Mantente atento a las señales pequeñas de que el terreno espiritual cambió, porque cambio. Lo que declaraste hoy tiene peso real en el reino espiritual, aunque tus emociones no lo confirmen todavía. La misión para las próximas 24 horas es esta. Escoge un pasaje de la Biblia que hable de libertad o de identidad en Cristo y léelo 3 veces hoy. Te sugiero Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Léelo en voz alta. Decláralo sobre tu vida. Deja que esas palabras ocupen el espacio que fue liberado hoy. Mañana, día 6. Vamos a hablar de tu propósito y tu destino, de por qué Dios te puso en este mundo, de los dones, los sueños y el llamado que quizás el enemigo había intentado sepultar. La libertad que recibiste hoy no es solo para que vivas mejor, es para que puedas cumplir el propósito para el que fuiste creado. Ven preparado con esta pregunta en el corazón. Si el miedo y las ataduras no fueran un obstáculo, ¿y cuál es el sueño que Dios puso en ti? Levántate, pon los pies firmes en el piso, hombros hacia atrás.
y di esto con la voz más firme y más convencida que tengas. Hoy complete el día 5 del desafío. Hoy ejercí la autoridad que Cristo me dio. Toda cadena que me tuvo atado se rompió. Soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. El Espíritu Santo llena cada espacio liberado. Permanezco libre, camino libre, vivo libre, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la persona que eres ahora, no quien eras ayer, no quien el enemigo dijo que serías siempre. La persona que acaba de declarar eso, libre en Cristo, con el Espíritu Santo habitando cada espacio de su ser. Yo soy el pastor Antonio Jr. Gracias por el día 5, el día más poderoso del desafío. Dale like, comparte con alguien que necesite liberación hoy y suscríbete para el día 6 mañana. Dios te bendiga, libre y completo. Hasta mañana.